Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Este videoprograma les voy a contar una anécdota, es una pequeña fábula, un cuento de Italo Calvino. Espero que les guste y van a ver por qué se las quiero contar. Es sobre la oveja negra. Érase una vez un pueblo donde todos eran ladrones. A la noche cada habitante salía con la ganzúa y la linterna e iba a desvalijar la casa de un vecino. Volvía al alba y encontraba su casa desvalijada también. Y así todos vivían en amistad y sin lastimarse, ya que uno robaba al otro y este otro hasta que llegaba al último que robaba al primero. El comercio en aquel pueblo se practicaba solo bajo la forma de estafa, por parte de quien vendía y por parte de quien compraba. El gobierno era una asociación para delinquir para prejuicio de sus súbditos, y los súbditos por su parte se ocupaban solo de engañar al gobierno. Así, la vida se deslizaba sin dificultades y no había ni ricos ni pobres. No se sabe cómo ocurrió, pero en este pueblo se encontraba un hombre honesto. Por la noche, en vez de salir con la bolsa y la linterna, se quedaba en su casa a fumar y leer novelas. Venían los ladrones, veían la luz encendida y no entraban. Esto duró poco, pues hubo que hacerle entender que si él quería vivir sin hacer nada, no era una buena razón para no permitir que los demás lo hicieran. Cada noche que él pasaba en su casa era una familia que no comía al día siguiente. Frente a estas razones, el hombre honesto no pudo oponerse. Acostumbró también a salir por las noches para volver al alba, pero insistía en no querer robar. Era honesto y no quedaba nada por hacer. Iba al puente y miraba correr el agua, volvía a su casa y la encontraba desvalijada. Ahora, viene algo importante aquí, porque se rompe el equilibrio. Según cuenta la fábula de la oveja negra, la actitud del hombre honesto comenzó a romper con todo el equilibrio de aquel pueblo. Como éste se negaba a robar, siempre había algún habitante que encontraba su casa intacta al día siguiente. Entonces, algunos comenzaron a acumular más de lo que necesitaban, y al mismo tiempo quienes iban a robar a las casas del hombre honesto la encontraban vacía. Así que no podían volver a comer hasta la siguiente noche, cuando podían robar en otra morada. De este modo, comenzaron a existir ricos y pobres. Unos acumulaban, otros siempre estaban en déficit. Pronto, los que habían acumulado muchos bienes decidieron que ya no querían ser robados nuevamente, pero tampoco querían dejar de robar, porque podrían empobrecerse. Así que decidieron pagarle a los que no tenían nada para que robaran por ellos. Así se hicieron contratos con salarios y bonificaciones para que todo quedara muy en claro. Y ahora, el final de la fábula de la oveja negra. Con los cambios, muchos se confundieron, no sabían qué hacer. Para recordarles cuál era su papel, se crearon las cárceles y las profesiones de policía. Así también quienes habían acumulado mucho no verían en riesgo sus bienes. Pese a todo, el robo no desapareció. Todos siguieron robando, pero ahora las reglas del juego eran otras. Unos no trabajaban y pagaban a otros para que robaran, pero los ricos no podían ser robados, o de lo contrario, el infractor se llevaba a la cárcel. Nadie entendió por qué las cosas habían cambiado tanto, pero tuvieron que adaptarse, porque de algo tenían que vivir. ¿Qué pasó con el hombre honesto? Pues sencillamente murió de hambre. Fue el único que se negó a robar y también el único que nadie jamás entendió. Y así termina la fábula de la oveja negra. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Porque cualquier parecido con la realidad no es obra de coincidencia. Vamos a analizar a fondo esta fábula, porque ¿no les trae a recuerdo muchas de estas cosas como la acumulación originaria de las naciones? ¿Qué es la acumulación originaria de las naciones? Pues es por medio de diferentes fuentes de acumulación originaria que permitieron al capital europeo extenderse a escala mundial. Estas fuentes fueron especialmente el saqueo colonial, la deuda pública y el sistema de crédito internacional, fuentes que se agregan en Europa a la progresiva disposición de los productores de sus medios de producción, y lo que permitió que una mano de obra transformada en asalariada fuera puesta a disposición del capital industrial para producir la plusvalía. Y miren, es algo largo de
de comentar todo esto lo pueden ver en el Capital de Karl Marx. Yo sé que muchos me van a criticar si hablo o trato mucho este tema, y es por eso que trato de no tocarlo mucho. Pero este cuento nos da mucho a entender, es una forma de ponernos en una parábola, en un ejemplo bastante sencillo de cómo comienza esta acumulación originaria, cómo es que hoy en día tenemos naciones del centro y de la periferia. Cuando escuchen hablar esto de naciones del centro o de la periferia, centro se refiere a aquellas naciones que son de alguna manera más avanzadas industrialmente, que llevan pues años, una historia de haber colonizado, de haber hecho grandes proezas en la revolución industrial, y aquellas que se les denomina como naciones de la periferia pueden referirse como América Latina, África, parte de Asia. Estas naciones son periferia, pero también hay un poco de diferencias abismales entre ellas. ¿Por qué? Por ejemplo, una diferencia entre América Latina y África es que América Latina es formalmente independiente desde el siglo XIX, mientras que África comienza realmente a ser colonizada a fines de ese mismo siglo. Latinoamérica conoció un inicio precoz de industrialización, siguiendo de cerca los comienzos de la Revolución Industrial Europea, mientras que la industrialización, cuando existe en algunos países subsaharianos, corresponde a la segunda mitad del siglo XX. La burguesía latinoamericana tiene una larga historia por detrás. Las burguesías africanas están todavía en vías de consolidación en muchos países, y en cierta forma, esas burguesías son el producto reciente de los aparatos de Estado surgidos de los procesos de la independencia de los años 50 y 60. Cuando hablo de burguesía me refiero a la clase empresarial, pero no cualquier clase empresarial, sino aquellos que tienen el poder. Por ejemplo, en México, estos 20 más ricos que controlan el país, ya saben, Carlos Slim, los Zed Virge, ya saben, ¿no? Todos estos, los Salinas Pliego y demás. Pero bueno, las diferencias, aunque consideremos únicamente estos dos continentes, son por lo tanto enormes y sin embargo tienen en común, junto a la mayor parte de Asia, constituir a esta llamada periferia. El bloqueo del desarrollo no proviene simplemente de relaciones de la subordinación de la periferia con respecto al centro. Tiene que ver con la estructura de clase del país de la periferia y de la incapacidad de sus burguesías locales de lanzar un proceso acumulativo de crecimiento que implique el desarrollo del mercado interno. Pero bueno, creo que me estoy desviando un poco del tema, pero yo quiero que ustedes piensen en esto. ¿Cómo? Con esta fábula fácilmente nos podemos dar cuenta de cómo hoy en día aquellos a los que se les dice que son los más ricos, los más civilizados, los más avanzados, no siempre vinieron por su propia fuerza, por su propio trabajo, por su gran esfuerzo, ¿no? Sino siempre ha habido esta acumulación en la que hace que el rufián se convierta de repente en el más avanzado, ¿no? ¿Qué ha sido la historia de la humanidad? Desde la creación de cualquier civilización siempre ha habido esto, ¿no? El más fuerte es el que acumula, el que posee el poder al principio, y poco a poco, cuando se va cansando de esto o que ya tiene mucho, ¿qué es lo que quiere? Pues obviamente te vas haciendo viejo, te vas haciendo predecible y demás. ¿Qué es lo que necesitas? Pues aprovechar tus medios para poder ostentar el poder por mayor tiempo posible. ¿Cómo lo haces? Pues contratando a los demás, haciendo que hagan el trabajo sucio por ti y demás. Así ha sido desde la época feudal, desde antes, ¿eh? ¿Qué pasaba con los vikingos? ¿Cómo saqueaban? ¿Qué pasaba en la época de la conquista en América? Pues que todo el oro que se llevaban, esa era una parte de saqueo, pero luego llegaban otros, los corsarios, los piratas, y robaban al ladrón y se lo llevaban a Inglaterra. ¿Y qué es lo que ocurría ahí? Bueno, pues ellos sí supieron hacerla. ¿Por qué? Porque desarrollaron su industria, crearon la revolución industrial y no se quedaron nada más pues
teniendo esto, no oro y oro y oro, sino que lo aprovecharon para su desarrollo, y esto fue lo que los catapultó a la cima del país más avanzado. Eso es lo que es saber usar la cabeza, pero sabes que no llegaste ahí por tus propios medios. Quien hoy es billonario realmente es porque le está quitando el dinero a otro de cierta forma. ¿Ustedes creen que lo que hace, por ejemplo, una marca que todos conocemos, Apple, está bien? Tú dices, es una gran empresa, es muy innovadora, trata muy bien a sus empleados en América y demás. Pero bueno, vete al otro lado de la moneda y ve a las fábricas en Indonesia, en China, donde hacen los iPods o los iPhone. ¿Cómo está esa gente? Y hay algunos documentales por ahí que tú puedes buscar, donde se ve cómo se trata a esta gente y qué es lo que orilla al final de estas personas, que es un desenlace bastante trágico. ¿Por qué? Por las condiciones en las que se encuentran y por tener que competir en este sistema corporativo, económico, para sobrevivir. O sea, están acumulando riquezas, pero a base del sufrimiento de aquellos. Y esto es en todas las empresas grandes. Esto pasa en todas las empresas grandes. No puedes decir que esto no ocurre, porque si no, no podrían competir con este sistema. Así es el sistema de enfermo. Me puedes decir, es que no seas chairo, no seas no sé, ultra izquierdo, no sé, como me quieran llamar, pero no se trata de ser eso, sino simplemente es ponernos en perspectiva un poquito, como con una pequeña fábula podemos ver que aquellos que acumulan y que eran de cierta forma no personas honestas, pueden llegar a ser aquellos que hoy en día dominan. Hoy las naciones más avanzadas, pues de cierta forma, tú ya sabes, todos los que estamos en este canal y que hablamos de este tipo de temas, sabemos cómo se maneja la geopolítica, sabemos cómo cada paso que se da, ya sea para ayudar o para perjudicar, no es simplemente y sencillamente por esa razón, sino que todo es como si fuera un juego de ajedrez, un juego de Monopoly para estos poderosos que controlan el planeta. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en el mural contra el nuevo orden mundial, que desgraciadamente fue vandalizado después, se aprecia un poco esto, cómo hay personas que están hincadas, agachadas, sosteniendo este tablero donde juegan los poderosos. Es algo similar, y esto es lo que quería yo ponerlos en perspectiva, no decir más allá de las cosas, porque no va, ¿no? Sino tú saca tu propia conclusión sobre esto, sobre esta fábula de la oveja negra, y quiero que me digas ¿qué crees de esta fábula? ¿Cómo ves esto? Porque puedes llevarlo, extrapolarlo con tu realidad, ya sea en tu país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo aquellos que robaron en un principio, hoy en día, se encuentran allá arriba? Un ejemplo es aquí en México, nuestro gobierno, ¿no? Yo creo que todos sabrán en la situación en la que se encuentra el país y cómo nunca se había, o bueno, yo creo que fue por los medios de comunicación, como ahora es tan fácil saber, pero la desfachatez, el cinismo con los que se manejan estos políticos no tiene nombre de verdad. Pero bueno, ya esto lo he hablado en otros videoprogramas y tú déjame tu comentario, es bastante importante oírlos a ustedes, que eso es lo importante. Una disculpa si me ausenté un poquito en los comentarios de los videos anteriores, pero he estado un poco ocupado, una disculpa. Voy a tratar de contestarlos todos, incluso en me voy a dar el tiempo. Pero bueno, hasta aquí los dejo. Se despide Pablo de su Gran Humana MX. Si te gustó el videoprograma, compártenos en tus redes sociales, danos un pulgar arriba, esto nos ayuda mucho, y suscríbete al canal para que si tú quieres recibir las notificaciones de nuevos videoprogramas, le des clic a la campanita en la parte superior derecha. Muchas gracias a todos. Si quieres aportar algo o apoyar al canal, en www.patreon.com/LaGranHumanaMX puedes aportar algo si es que tienes la posibilidad y si así lo deseas. Si no, con que estés aquí en este canal es más que suficiente. Muchísimas gracias. Recuerda esto siempre:
Piensa críticamente. Sé tú mismo. Conócete de verdad quién eres y sé empático. Hasta la próxima.